Muy buenos días, iglesia. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Alabamos y adoramos el nombre de nuestro Dios una vez más, porque en su infinita misericordia Él nos concede este gran privilegio de abrir nuestros ojos en este día domingo y, puestos de acuerdo con mi iglesia, nosotros alabar, adorar y exaltar su santo nombre por lo que Él es, el único Dios verdadero, el único Dios que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Queremos dar la bienvenida a los amigos que nos visitan. Queremos que se sientan cómodos en medio nuestro. Aquí adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y queremos en este momento ir a su palabra y ver qué Él tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a entrar al capítulo 8 y el apóstol Pablo continúa respondiendo algunas preguntas que los hermanos de la iglesia de Corinto le habían enviado por escrito. Esta pregunta para el día de hoy tienen que ver en cuanto a la libertad cristiana. Pregunta como: ¿hasta dónde llega mi libertad cristiana en cosas que la Biblia no prohíbe? Hay muchas cosas en la práctica de la vida cristiana que no están prohibidas, pero tampoco están estimuladas. Algunas cosas que para algunos son malas, pero que para otros no. Algunas cosas como el tomar alcohol, escuchar cierto tipo de música. Ese tipo de prácticas en la vida cristiana ha polarizado muchas iglesias, con grupos que se van a los extremos. Y tenemos los grupos legalistas que se colocan en un extremo, censurando todo tipo de práctica a cosas que la Biblia no dice ni sí ni no. Y hay otro grupo que son extremadamente liberales y se van al otro extremo. Y por años las iglesias han estado llenas de grupos como estos. Las iglesias tenían la tendencia en el pasado a ser extremadamente legalistas. Aún nuestra iglesia tenía muchas raíces legalistas hace muchos años atrás. Pero la libertad cristiana no es libertinaje. La Biblia dice que los creyentes estamos llamados a la libertad. Pero esa libertad no es una libertad para cometer pecado. No es una libertad para llevar a otros a pecar. No debemos ver la libertad como la oportunidad de ejercer nuestros derechos. Primero de Pedro capítulo 2, verso 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros vamos a tener dos tipos de hermanos. Un hermano nuevo que no tiene mucho conocimiento y que va a ver las cosas de una manera y que ve mal que se practiquen ese tipo de cosas. Hay otro tipo de hermanos que tienen un poco más de conocimiento, que conocen la Biblia y que practicar algunas cosas para ellos no es pecado. Siempre vamos a tener dos líneas de pensamiento. Posiblemente algunos de ustedes van a tener dos líneas de pensamiento con la manera como yo vine vestido hoy. Yo vine sin saco, sin corbata, sin chacabana. Vine solamente con una camisa y quizás algunos están diciendo: él se ve muy informal para estar en el púlpito hablando de un Dios santo, santo, santo. Y otros van a decir: pero no importa que sea una camisa solamente, lo importante es el mensaje de Dios. ¿Se dan cuenta los dos tipos de pensamientos? En el capítulo 8, el apóstol Pablo va a tratar en cuanto a los límites de la libertad cristiana. Yo quiero invitarles a leer, que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 8.
Primera a los Corintios capítulo 8. Dice la palabra de Dios: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu trono de gracia, mi buen Dios, para adorarte y para alabarte. Venimos delante de tu trono de gracia para abrir tu palabra y ser instruidos por ti, Dios. Nosotros, Dios, no queremos establecer posiciones de hombre. Nosotros queremos establecer tu palabra. Por eso yo oro para que tú me guíes para usarla correctamente y yo poderle transmitir a mis hermanos el sentir que tú tenías cuando inspiraste al apóstol Pablo a escribirle a la iglesia de 1 Corintios. Padre, que tu Santo Espíritu guíe mis palabras, que tu Santo Espíritu ponga en mí la actitud correcta, que tu Santo Espíritu guíe a cada uno de mis hermanos a tener un corazón y una mente dispuesta para ser instruido por ti, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quizás algunos se están preguntando, pero ¿por qué predicar en esta mañana, en pleno siglo XXI, cosas de que como comida sacrificada a los ídolos? Yo quiero decirles que esta porción es una porción inspirada en la palabra de Dios, y cuando terminemos el mensaje ustedes se van a dar cuenta la razón por la cual Dios guió al apóstol Pablo, porque tiene una enseñanza fundamental para nosotros como iglesia. Permítanme explicar el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe. Los griegos y los romanos adoraban muchos dioses. Creían en la existencia de espíritus malignos. Y las grandes fiestas sociales de aquel tiempo se celebraban alrededor de un ídolo. Según ellos, la única manera de quitar a los espíritus era ofrecer comida de sacrificio a un dios. Y se iban al templo y se hacían grandes fiestas, grandes ceremonias, donde se llevaba carne para ser sacrificada a los ídolos. Y una gran cantidad de esta carne sobraba. Y esta carne que sobraba era una carne que se ponía a la venta en el mercado y se ponía a un precio bajo.
Y muchas personas aprovechaban la oferta de esta carne a un precio bajo. Viene un creyente por la mañana y va a la carnicería, un creyente nuevo, un creyente que todavía no tiene mucho conocimiento, y va a la carnicería y le dice al carnicero: yo quiero 2 libras de chuleta, pero yo quiero 2 libras de chuleta que sean bonitas, porque usted sabe, mire, mi mujer es una mujer exigente, yo quiero que esas chuletas no tengan nervios, que sea bien bonita la chuleta. Y el carnicero le dice: yo tengo la tuya, yo tengo una chuleta, mira, de primera. Yo tengo una carne que me acaba de llegar de los sacrificados a los ídolos. Y tú sabes que esa gente no matan animales malos, son animales de calidad. Y la carne que son yo la tengo aquí. Y de oportunidad, o sea, está a un muy buen precio. El semblante del muchacho le cae. O sea, él iba con todo el deseo para comprar su carne. Y el carnicero le ha dicho que esa carne viene del templo, la carne que sobró sacrificada a los ídolos. Pero era una costumbre vender la carne. Y este muchacho se va cabizbajo y va a otra carnicería y le repiten la misma historia. Y se va a su casa desanimado, y en el camino encuentra un creyente de la iglesia, un hermano de la iglesia, y él le pregunta: venga acá, ¿dónde yo puedo comprar carne? Y el creyente, ya que es un poquito más maduro, dice: bueno, yo compré carne en la esquina, en el carnicero. Y él le dice: no, pero ahí lo que están vendiendo es carne sacrificada a los ídolos. Y el creyente maduro le dice: pero cómete esa carne, pues esa carne está a buen precio, eso no es nada. Un ídolo no es nada. Solamente hay un solo Dios. No le ponga asunto a eso de que de los ídolos. Ese hermano nuevo está escuchando a este hermano de más madurez, que tiene conocimiento de que un ídolo no es nada. Pero el hermano que tiene conocimiento le está diciendo al hermano que no tiene conocimiento: mira, déjate estar de quisquilloso, cómete esa carne, aprovecha la oportunidad. Ahí comienza un problema de conciencia para el hermano más débil, para el hermano nuevo. Tras su conversión, algunos creyentes que habían vivido esa experiencia no se sentían cómodos consumiendo esas carnes ofrecidas a los ídolos, porque al comerla les hacía recordar su antigua vida y su antigua práctica en la idolatría. Y al comer esa carne o a intentar comerla, iba a surgir un sentimiento de culpa, y la conciencia iba a golpear a ese pobre hermanito nuevo. Ay, iba a comer carne sacrificada a los ídolos. Otro creyente con un nivel de conocimiento no tenían problema en comerse esa carne sacrificada a los ídolos, porque sabían que un ídolo no es nada, que no tiene sentido, que eso no existe, y que ellos iban a aprovechar la oportunidad de comerse esa carne, porque eso no les restaba espiritualmente. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6, miren lo que dice el apóstol Pablo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El apóstol Pablo está de acuerdo con el razonamiento y el conocimiento de algunos hermanos dentro de la iglesia, que estaban convencidos de que un ídolo no es nada, que si estaban sacrificando carne a un ídolo, esa carne no se veía afectada en lo absoluto para ellos comérsela. Ellos estaban convencidos de la verdad que dice el apóstol Pablo, de que hay un solo Dios, y nosotros adoramos solamente a nuestro Dios, y adoramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo está viendo que algunos dentro de la iglesia tenían ese nivel de conocimiento, pero él dice en el verso 7, pero no todos tienen ese conocimiento. Algunos lo tenían, pero el apóstol Pablo dice, pero no todos tienen ese conocimiento.
Miren, un día estábamos un grupo en una cena y estábamos disfrutando de la cena y lo normal cuando uno está compartiendo un banquete, y estábamos disfrutando de una botella de vino y comenzamos a hablar del vino. Comenzamos a hablar de la propiedad del vino, comenzamos a hablar del aroma del vino, comenzamos a hablar del colcho del vino, la procedencia de las uvas. Y en el grupo había un hermano que estaba como algo reservado en la conversación. Y en un momento nos manifestó que antes de venir a Cristo, él tenía problemas de adicción con el alcohol. Y que solo el hecho de escuchar esa conversación que estábamos teniendo le estaba haciendo mal en su interior. Miren, eso fue como echarle un jabón al sancocho. Cambió inmediatamente el ambiente. Nosotros jamás hubiésemos pensado que estar disfrutando de un banquete y bebernos una copa de vino iba a provocar malestar de conciencia en ese hermano que en el pasado había estado con problemas de alcohol. Ese hermano nuevo creyente posiblemente ignoraba el conocimiento bíblico, no tenía el conocimiento bíblico. Y posiblemente en su mente registraba la expresión que muchas veces decimos, o algunos dicen: el creyente no toma alcohol. Quizás muchos de ustedes han escuchado eso. El evangélico no toma alcohol. Pero es una declaración que no se encuentra en la Biblia. No hay apoyo bíblico para nosotros sostener que el creyente no toma alcohol. Pero muchas veces, por la falta de conocimiento, hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas. ¿Cuál es la enseñanza en esta porción? La enseñanza en esta porción no tiene nada que ver con dieta. Que si como carne o si no como carne, que si soy vegetariano o no soy vegetariano. La enseñanza en esta porción no tiene nada que ver con comer o no comer. La enseñanza en esta porción está en cuanto a cómo uso mi libertad, mi derecho a hacer o no hacer algunas cosas que la Biblia no prohíbe, pero que pueden dañar a mi hermano, que pueden afectar a mi hermano débil. ¿Hasta dónde llega mi libertad cristiana en cosas que no están prohibidas en la Biblia? ¿Qué principios deben dirigir mi libertad cristiana? Todos nosotros, cada uno de ustedes ha sido llamado a libertad, a vivir libremente, porque Cristo nos libertó. Ahora, ¿qué debe dirigir nuestra libertad? Es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en esta mañana. Y hay algunos principios en esta porción que quiero estar compartiendo con ustedes en cuanto a la libertad del creyente. En primer lugar, mi libertad nunca debe dañar a mi hermano. Mi libertad nunca debe dañar a mi hermano. Nunca debo usar mi derecho de hacer algo a sabiendas que puedo lastimar a mi hermano. Muchas veces el nivel de conocimiento me lleva a sentirme que soy libre. Pero el apóstol Pablo nos quiere enseñar aquí que el conocimiento por sí solo puede ser peligroso. El solo conocimiento no debe guiar nuestra libertad. El solo conocimiento no debe guiar nuestra vida cristiana. Por eso dice el versículo 1, primero a los Corintios capítulo 8, verso 1, el conocimiento envanece. El solo conocimiento me lleva a actuar de manera individual. El conocimiento por sí solo no tiene un efecto positivo en la vida del cristiano. Miren cómo yo estoy diciendo, el conocimiento por sí solo. El conocimiento es peligroso, dice el apóstol Pablo, porque el conocimiento envanece. No hay manera de vivir una vida que agrade a Dios si nosotros no conocemos a Dios.
Pero aún el conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente. Es esencial, pero no suficiente. El conocimiento por sí mismo envanece, dice el apóstol Pablo. Los hermanos de la iglesia de Corinto tenían conocimiento. Dice el versículo 1 una vez más: sabemos que todos tenemos conocimiento, dice el apóstol Pablo. Ellos tenían conocimiento de que comer carne sacrificada a los ídolos no podía contaminar su vida espiritual, que no tenía efecto en su vida cristiana. Se sentían libres para comer sin importar lo que los otros pensaran. Por eso dice el apóstol Pablo: cuidado, que el conocimiento envanece. ¿Por qué? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, dice el apóstol Pablo. Dice otra versión: el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Tu libertad no es solo para tu beneficio. Bueno, la enseñanza de la Biblia una y otra vez están en torno a que nosotros somos un cuerpo. Somos parte de un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. La vida cristiana no está estimulada ni llamada a vivirse de manera individual. Somos libres, pero mi libertad debe ser dirigida correctamente para no dañar a mi hermano que está a mi lado. Yo no puedo vivir la vida cristiana porque yo soy libre en Cristo. Hago lo que yo quiera sin importarme mi hermano que está al lado. Mi libertad debe ser manejada con cuidado. La libertad del creyente tiene límites. No debe dañar a mi hermano. Tu libertad nunca debe llevarte, en primer lugar, a ser superior, a sentirte superior a tu hermano, a creerte superior a tu hermano. Ese conocimiento que tú tienes y que te permite andar en libertad, ser libre, tiene que tener cuidado, porque no te puede llevar a sentirte superior. Muchas veces ese conocimiento nos lleva a mirar a los hermanos por encima del hombro. Con mucha frecuencia el conocimiento nos vuelve orgulloso. Una vez más, hermanos, somos parte de un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y aquí en la iglesia no hay ni superior ni inferior. Aquí el único superior es nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Si el conocimiento bíblico que tienes te hace sentir inflado, fuera de grupo, te hace sentir superior, quiero decirte que eso es orgullo. En segundo lugar, tu libertad nunca debe llevarte a ser piedra de tropiezo al hermano débil, al hermano nuevo, al hermano inmaduro. Nunca debe ser piedra de tropiezo. Versículo 7 y 8 dice: pero no en todo hay este conocimiento, dice el apóstol Pablo, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El apóstol Pablo está diciendo: no todos en la iglesia tienen el mismo conocimiento, no todos en la iglesia tienen la misma madurez. Posiblemente habían algunos de los hermanos de la iglesia que todavía, a pesar de haber entregado su vida a Cristo, creían en que los ídolos tenían cierto poder. Necesitaban seguir creciendo. Y por eso dice el apóstol Pablo: porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos son hermanitos que apenas habían salido del ambiente pecaminoso de los ídolos. Habían entregado su vida a Cristo, pero apenas habían salido. Y toda esa vida pasada, de una manera u otra, afectaba a estos hermanos. Una vez más, no todos en la iglesia tienen el mismo nivel espiritual. En tal sentido, nosotros no podemos vivir como si todos tuvieran la misma madurez.
tenemos esa tendencia en la iglesia y hacemos las cosas con mi derecho a la libertad que tengo, pensando que todos me van a entender, que todos tienen el mismo nivel de madurez que yo tengo. Cuando yo era jovencito, estaba aprendiendo a tocar guitarra. Y recuerdo que personas, hermanos, hasta cierto punto cuestionaban lo que hacía. Yo estaban enseñando a tocar guitarra, habían algunos coritos, pero se escuchaba música secular y a mí me encantaba tocar la guitarra con música secular, escuchar la música y aprendérmela. Y algunos llegaron a decir: pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Para quién tú estás tocando? ¿Y tú estás tocando para Dios o estás tocando para...? O sea, hermanos que si van al extremo, no todos tienen el mismo nivel de madurez. Hay hermanos que por su falta de conocimiento se ofenden por algunas cosas. Lógicamente el apóstol Pablo está diciendo, hay hermanos que vamos a tener hermanos en la iglesia con estas características. Dice el versículo 10: porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. El enfoque del apóstol Pablo aquí no está en que los hermanos débiles crezcan, y deben crecer. El enfoque del apóstol Pablo está en que nosotros, los más maduros, manejemos adecuadamente la libertad que tenemos en Cristo. Una vez más, versículo 10: porque si alguno te ve a ti, que eres maduro, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, de ese hermano nuevo, no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y con el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Posiblemente ese hermano se va a ver motivado a comer esa comida, pero él no tiene el conocimiento. Él se la va a comer, pero él se está comiendo la comida sabiendo que fue sacrificada a los ídolos, y eso le está mortificando su interior y va a romper su paz espiritual. Aunque tengo libertad para hacer ciertas cosas, la salud espiritual está por encima. Hay una frase que van a publicar esta semana con relación a esta predicación. La frase dice: el bienestar espiritual de mi hermano está por encima de mi libertad. Escuchen bien, mi hermano. El bienestar espiritual de mi hermano está por encima de mi libertad. Quiero invitarles a buscar dos versos. Romanos capítulo 14, verso 13. Y Romanos capítulo 14, verso 15. Capítulo 14 de Romanos es un texto paralelo a esta enseñanza del apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 8. Dice Romanos 14, 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Está estimulando una vez más. Está estimulando una vez más al hermano a no ser de tropiezo. Versículo 15: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Está hablándole a los hermanos de más madurez. Está diciendo: tenemos que ser cuidadosos en la manera como nosotros manejamos la libertad en Cristo. Somos libres en Cristo. Estamos llamados a vivir en libertad. Pero tenemos que tener cuidado cómo manejamos la libertad.
Aunque tengo libertad para hacer ciertas cosas, mi buen proceder debe ser de testimonio para el más débil. Mis acciones nunca deben ser un estímulo para que mi hermano peque. Mis acciones nunca deben ser un estímulo para generar duda en la mente de mi hermano débil, de mi hermano nuevo. Y aunque tengo el derecho para ejercerlo, no lo hago por cuidar a mi hermano. Mis hermanos, ustedes están entendiendo el sentir del apóstol Pablo. El sentir del texto no es la formación, una vez más, del hermano débil, que el hermano débil debe crecer, que debe crecer. El sentir del texto es que el creyente maduro cuide al más débil. Somos parte de un mismo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Que usted se tome una copa de vino, posiblemente a usted no le va a hacer absolutamente nada. Pero hay otro hermano que posiblemente tiene en su mente, un hermano nuevo que dice: los creyentes no toman vino. Pero si él lo ve a usted tomándose el vino, y una copa va y una copa viene, posiblemente va a comenzar en la mente a decir: oye, pero aquí como que hay un fallo, ¿y qué pasa? Entonces la Biblia está diciéndonos que nosotros, los más maduros, los que tenemos más conocimiento, debemos cuidar a los hermanos que tienen menos conocimiento, a los hermanos que todavía tienen mucha debilidad. Mi libertad nunca debe dañar a mi hermano. Hermanos, una vez más, nosotros somos libres en Cristo. Y hay muchas cosas que la Biblia no dice que son pecado, que usted tiene el derecho de hacerlo. Pero la palabra de Dios está diciendo que tenga cuidado con ese derecho. Tienes el derecho de hacerlo, pero la Biblia está diciendo: ten cuidado con ese derecho para que no dañes al hermano débil, para que no afecte la vida de ese hermano débil, para que no pongas en sufrimiento a ese hermano débil. Eso es lo que la palabra de Dios nos está estimulando. En segundo lugar, mi libertad debe ser dirigida por el amor. Mi libertad, la libertad que yo tengo en Cristo, debe ser dirigida por el amor. Mis amados hermanos, el amor lo es todo en la vida del creyente. Una vez más, el verso 1 dice: el conocimiento envanece, pero dice el apóstol Pablo, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor está por encima del conocimiento. El amor es más provechoso. En el capítulo 13 de 1 Corintios, vamos a estudiar más adelante, habían hermanos con muchas habilidades para hacer muchas cosas, con muchos dones. Y el apóstol Pablo está diciendo: ustedes tienen todos esos dones, pero si no tienen amor, no sirven de nada. El amor está por encima del conocimiento. El amor fortalece la vida cristiana. Es el amor que me hace prescindir de mis derechos, me lleva a pensar en el prójimo. Aunque tengo la libertad de hacerlo, una vez más, no lo hago por el bien de mi hermano. Dice el versículo 9, 1 Corintios capítulo 8, verso 9: pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El creyente maduro tiene sus responsabilidades en la iglesia y delante de Dios. El creyente maduro no se aprovecha de su libertad. El creyente maduro no hace uso de su libertad para dañar al hermano. El creyente maduro hace uso de su libertad para bendecir, edificar y ayudar a su hermano a crecer. Libertad es ceder mis derechos por amor a mi hermano. Esa es libertad en Cristo. Cuando usted y yo sabemos que podemos hacer las cosas
que Dios no nos va a castigar por eso, porque no es pecado. Pero si tengo riesgo de dañar a un hermano que no tiene conocimiento, entonces yo estoy dispuesto a sacrificarme por mi hermano. Miren, no se dejen confundir. Eso no es coactar su libertad. Somos libres en Cristo. Lo único que estamos haciendo es poniendo el amor por encima de mis derechos. Poniendo el amor, el bien de mi hermano, que mi hermano se sienta bien, que jamás yo sea una piedra de tropiezo en la vida de mi hermano. Libertad es ceder mis derechos por amor a mis hermanos. O sea, yo no tengo el enfoque en mí, tengo el enfoque en mis hermanos. Cuando usted es un creyente maduro y tiene nivel de conocimiento, ese conocimiento que Dios le da a usted no es para su propio beneficio, sino para beneficio del hermano. Aunque le ayude a usted, también va a ayudar al hermano. La vida cristiana tiene un enfoque en el otro. Eso es amor. Cuando usted decide vivir la vida cristiana en base a usted, en base a su conocimiento, a usted le va a importar el hermano. Y usted va a hacer las cosas, una vez más, que la Biblia no censura, pero que pueden lastimar al hermano. Pero cuando usted crece, usted siempre va a pensar primero en el hermano. Usted no va a pensar en usted. Y eso se llama crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. En un momento dado usted puede estar babeando por una copa de vino. Y usted sabe que tomársela no es pecado. Pero hay un hermano que está con usted, que es nuevo, y usted sabe la dificultad que tiene el hermano. Entonces la palabra de Dios está diciendo: mira, sé prudente, cuida al hermano. No piense en tus derechos, piensa en el amor y piensa en tu hermano. Una vez más, libertad de ceder mis derechos por amor a mi hermano. Una libertad dirigida por amor, en primer lugar, protege y apoya al débil. Una libertad dirigida por amor, guiada por el amor, es una libertad que va a proteger y apoyar el hermano débil. Y cuando estamos hablando del hermano débil, no es un hermano flaco que está, no. Estamos hablando de un nuevo creyente, un hermano que todavía necesita ser instruido en la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Voy a leer una vez más la porción. Los fuertes en la fe, o sea, los creyentes maduros, ya un creyente que tiene 3, 4, 5 años en la iglesia, que conoce, ha crecido en la célula, que tiene ya conocimiento bíblico. Ese hermano que es fuerte en la fe debe apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, con el fin de ayudarlo, con el fin de guiarlo a crecimiento, con el fin de ayudarlo en su carácter. Hermanos, una vez más, el enfoque de la vida cristiana no es en mí. Si el enfoque de nuestro Señor Jesucristo hubiese estado en Él, Él no viene a la tierra a morir, a dejarse matar en la cruz del Calvario para darnos vida. Pero el enfoque de Cristo no estaba en Él. El enfoque de Cristo estaba en amarnos a nosotros. Lo mismo para nosotros como creyentes. La manera en la cual usted sabe si está creciendo como creyente en madurez
es cuando usted es capaz de proteger y apoyar al débil en la fe, a pesar de que sus derechos sean restringidos. Hermanos, no estamos hablando de vivir como creyentes vida de hipocresía, no estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de la necesidad de cuidar y proteger al hermano nuevo, al hermano débil, e instruirlo de la manera correcta. Proteger y apoyar al hermano. En segundo lugar, una libertad dirigida por el amor es una libertad que va a mostrar aceptación al hermano. Va a aceptar a ese hermano. No lo va a rechazar. Yo no me voy a juntar con fulanito porque fulanito piensa de una manera. No. La palabra de Dios está diciendo no debemos rechazarlo, debemos aceptarlo. Yo no me voy a juntar con mengano porque si me junto con mengano, él no se toma una copa de vino, entonces yo no voy a estar en el lugar sin... La palabra de Dios está diciéndonos, hermanos, que nosotros debemos aceptar a ese hermano que al igual que tú, Cristo salvó. Dice Romanos capítulo 15, verso 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Como Cristo nos aceptó, dice la palabra de Dios, nosotros seamos capaces de aceptar a ese hermano que necesita de nosotros, que necesita de nuestro apoyo. Lejos de tomar la decisión individual de decir con ese hermano no me junto porque no puedo disfrutar la vida, yo no puedo estar con ese nivel de legalismo. La palabra de Dios está diciendo, acércate a ese hermano y ayúdalo a crecer. Instrúyelo en la palabra de Dios. No para que beba vino contigo. Instrúyelo en la palabra de Dios para que su carácter se forme y se parezca a Cristo Jesús. Debemos aceptarlo. Y el apóstol Pablo termina la porción del capítulo 8. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando usted escuche esa palabra, por lo tanto, él va a concluir, va a resumir todo de lo que he estado hablando anteriormente. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Escuchen al nivel extremo que llegó el apóstol Pablo por cuidar a un hermano débil. Si mi comida, si el yo comer carne sacrificada a los ídolos va a provocar dañar a mi hermano, jamás comeré de esa carne. Establecí hace un rato que el comer esa carne ni te acerca ni te aleja de Dios. No tiene nada que ver con tu vida espiritual. Pero el apóstol Pablo está pensando en el hermano débil, en ese hermanito que es un bebé que necesita de ti, que lejos de rechazarlo está diciendo apóyalo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Hermanos, la palabra de Dios, como le decía al principio, en esta porción no estamos hablando de dieta, ni de comer carne, ni de no comer carne. La palabra de Dios está trabajando la libertad que tenemos en Cristo. Los límites que debe tener esa libertad. Que no es una libertad para hacer lo que me viene en gana, aunque la Biblia no me lo prohíba. Es una libertad que debo usarla para bien. Es una libertad que debo usarla para ayudar a mi hermano, para ayudar a aquel hermano que está a mi lado que me necesita. Es algo más práctico de lo que pensamos cuando leímos el texto al principio. El capítulo 9 y el capítulo 10 van a seguir tocando este tópico y vamos a seguir hablando de los límites de la libertad cristiana. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude en esta mañana a usarla de la manera correcta, siempre poniendo el amor por encima de todas las cosas. Que Dios le bendiga.